Ayer compareció la ministra de Salud, hoy lo ha hecho el denunciado Ronaldo Estrada, exgerente general de la cartera sanitaria, fue citado al Congreso en donde se presentó como víctima, pero no quiso dar nombres de quienes son responsables a su criterio. Tampoco logró explicar las inconsistencias en el proceso de contratación de las 30.000 pruebas falsificadas para COVID-19. Afuera de la citación, la acusación contra Ronaldo Estrada, exgerente general del Ministerio de Salud, se mantenía igual. Es una de las personas responsables directamente de la defraudación en contra del patrimonio del Estado en la adquisición de 30.000 pruebas que resultaron ser pruebas falsas, pirateadas a una empresa internacional, vendidas al Estado de Guatemala a través de la empresa Cron. El hoy viceministro se sostiene como inocente. Aquí no hay dolo, no hay mala fe. Yo no actué con mala fe ni con dolo. Si nos dieron pruebas falsas, fue única y exclusivamente un acto unilateral de la empresa. Pero adentro... No, babosadas, esas babosadas entraron allá a Chimaltenango y Huehuetenango, no ingresaron ahí. Él no podía dar fe de eso. Esa es su versión, señor. No es mi versión, es lo que la ley dice. La denuncia que el Ministerio de Salud Pública pone ante la Fiscalía del Estado señala a Estrada. Sin embargo, este explica que todo se realizó de acuerdo con las posibilidades de infraestructura de la cartera. Se reciben a satisfacción, las envió el proveedor. ¿Por qué las enviamos para allá y no a la zona 7, que es la dirección que dice el contrato? Porque la zona 7 no tiene cuartos fríos. Entonces era ilógico mandar a la zona 7 para que perdiéramos el producto. Pero cuando le pidieron nombres... No voy a dar ningún nombre, señora diputada. El diputado Blanco le cuestionó sobre cómo es posible que hayan gestionado la solicitud de compra, el dictamen jurídico y el propio concurso en un mismo día, el 7 de septiembre de 2020, para lo que Estrada también tenía una respuesta. A mí me mandaron para hacer un trabajo eficaz y eficiente. Aunque a quien no respondió con tanta seguridad fue a una activista que se acercó a la Casa del Pueblo. Ustedes administran la plata, pero no somos conejillas de indias para hacer experimentos, por favor. Así que les show la salud de Guatemala. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y el Ministerio de Salud explicó la logística para vacunar con la donación de Israel a 2.500 empleados que están en la primera línea de un total de 129.000. Luego de que Cancillería anunciara la donación de 5.000 dosis de la vacuna de Moderna contra el COVID-19 por parte de Israel, las autoridades del Ministerio de Salud en conferencia de prensa este miércoles informaron sobre la estrategia para aplicar estas dosis. La ministra de Salud, Amelia Flores, indicó que en otros países ya tienen vacunas por razones muy diferentes a las de Guatemala, ya que pagaron sus dosis en el 2020. Nuestro país puede comprar a partir de este 2021. A través de las gestiones de gobierno, se recibe el donativo de 5.000 dosis de vacuna del gobierno de Israel. Esta está ingresando el día de mañana y estamos esperando poder iniciar el proceso de vacunación de la manera más rápida. O sea, si mañana en una hora oportuna recibimos la vacuna, vamos a estar iniciando ese mismo día. La donación ingresaría este jueves 25 de febrero y se podría iniciar el proceso de vacunación de la manera más rápida. El Ministerio de Salud trabajó el esquema de vacunación con base a la donación y decidieron seleccionar a los grupos de más alto riesgo, es decir, grupos de primera línea. Recuerden que los grupos de primera línea es difícil hacer ese desglose. Estamos de acuerdo con la mayoría de los hospitales en la que ellos refieren que todo su personal es de primera línea, pero hay alguno que es de primerísima línea, ¿verdad?, que es el que ha estado en contacto con los pacientes en la sala COVID. Para el uso de las dosis de esta donación, se seleccionaron 5 hospitales e hicieron un cálculo para distribución equitativa. El Hospital Temporal del Parque de la Industria podrá vacunar a 579 personas, el Hospital de Villanueva a 305, los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios a 648 y el Hospital Temporal de Quetzaltenango a 320, lo que hace un total de 2.500 trabajadores de salud en primera línea vacunados. Sabemos que algunos se van a quedar sin vacunar de todo el grupo hospitalario, pero como lo mencioné en la gráfica anterior, estamos esperando la siguiente vacuna, que es el Sputnik, que podría estar viniendo en el mes de marzo. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo.
Bueno, en la misma conferencia de prensa de este miércoles, el Ministerio de Salud informó sobre la situación de la adquisición de vacunas en el país. Guatemala tendría aseguradas 11.900.000 dosis de vacuna contra el coronavirus que adquirió por compra directa luego de que se cerraron negociaciones con Sputnik, Pfizer y Johnson & Johnson, pero elevó un reclamo ante el mecanismo COVAX por el retraso en la entrega de vacunas al país. 50.000 dosis llegarán por medio de una donación que gestionó el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la cual todavía está pendiente la fecha en la que se recibirán en el país. Tenemos dos escenarios. Una en la cual vamos a recibir una donación que ha tramitado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos aún pendientes de la fecha de ingreso. Sin embargo, paralelamente hemos hecho negociaciones de forma bilateral con Sputnik, con quienes nos hemos comprometido a una compra de 4 millones de dosis. Paralelamente, Salud cerró negociación con Sputnik por la adquisición de 4 millones de dosis, las cuales la farmacéutica se comprometió a tener en Guatemala la segunda semana de marzo. Con Pfizer se cerró la compra por 7 millones de dosis, las cuales estarán ingresando al país la segunda semana de abril. Pues estamos preparados para poder recibir tanto la vacuna de Moderna como la de Pfizer. En ese tema, en algún momento se crearon como muchas expectativas y mucha situación de temor en el manejo de esta cadena de frío porque no manejábamos la de hipercongelación. Sin embargo, pues tenemos suficientes congeladores para poder almacenar las vacunas, tanto la de Pfizer como la de Moderna. También cerraron la negociación con Johnson & Johnson, a quienes le compraron 900.000 vacunas de una sola dosis, las cuales podrían llegar a Guatemala en abril. La suma de dosis adquiridas por Guatemala en compra directa es de 11.900.000. Las donaciones de vacunas que recibirá el país son de 55.000 dosis, que incluyen las 50.000 de Sputnik y las 5.000 que donó Israel de la empresa Moderna. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y en medio de un lento avance de la vacunación en América Latina, 3 países de la región, Perú, Argentina y Chile, se han visto salpicados por irregularidades en los procesos de inmunización. Los escándalos implican a un amplio grupo de ciudadanos, muchos de los cuales funcionarios que recibieron la vacuna fuera de los procesos reglamentados para toda la ciudadanía. A unas horas de la llegada de las primeras vacunas a Guatemala, la ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró que eso no sucederá en el país, pues no han recibido presiones de ningún tipo. Ninguno de los funcionarios va a recibir la vacuna en una etapa en la que no le corresponde. El Comité Nacional de Vacunas, que está hoy trabajando, que es su día de trabajo, ha hecho el Plan Nacional de Vacunación que todos ustedes conocen. Ustedes pueden estar alertas y pendientes. Hay un sistema de información muy exacto que trabaja a la par del RENAP para poder identificar a todos estos grupos que se van a vacunar. Bueno, el Ministerio de Salud reportó este miércoles otros 692 casos nuevos de coronavirus. Un total acumulado es de 172.764 desde que inició la pandemia en nuestro país. En las últimas horas se confirma la muerte de 12 pacientes más, con lo que la cifra en todo Guatemala es de 6.327 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 159.855. Finalmente, los casos activos estimados son de 6.582. Se efectuaron 6.399 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios de COVID-19. Esta actualización corresponde al 23 de febrero. Y bueno, continuamos con la información. El gobierno de Nicaragua anunció este miércoles que recibió el primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik 5, con la que iniciará la vacunación con las poblaciones vulnerables. El cargamento de la vacuna, cuya cantidad no fue precisada, fue otorgado por Rusia en calidad de donación, según afirmó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien no descartó nuevas dosis provenientes de Moscú. El gobierno de Nicaragua ha prometido vacunar a sus 6.5 millones de habitantes en un tiempo no definido. Está resguardada. Vamos
Vamos a la primera pausa de la noche, pero al volver, ¿cuánto tiempo tomará la elección de magistrados de justicia en el Congreso? Las reacciones de este y otros temas al volver de la pausa. Electroral, el suero oral para todos, presenta. El martes arrancó la votación para los candidatos a magistrados de las Cortes de Apelaciones, paso previo para entrar a conocer los postulados a la Corte Suprema de Justicia. Con esa sesión como referencia, adentro del Legislativo prevén un proceso demasiado largo. Bueno, un panorama para un año. Esto es un tema que está hecho para no terminarse en el corto plazo. Es probable incluso que se cambie el acuerdo, vería yo una posibilidad ahí. Y es largo el proceso, es un proceso que lo tenemos que llevar aunque sea largo, ¿verdad? Porque así debe ser. Es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Después de varios meses a la espera, finalmente el Congreso de la República ha entrado a votar por los candidatos que van a ser los próximos magistrados de las Cortes de Apelaciones. En la primera sesión tan solo pudieron conocer a uno de estos candidatos y eso les demoró 2 horas y 5 minutos, tomando en cuenta que son 270 los que se han postulado. Para hacernos una idea de cuánto va a durar este proceso, tenemos que tirar de calculadora y de calendario. Podríamos estar trabajando hasta 20 días consecutivos, 24 horas, para poder cumplir con la elección de la cantidad que se necesita. Tal cálculo no parece tan exagerado. En la sesión del martes estuvieron 125 minutos para darle la vuelta a un único candidato para la Corte de Apelaciones, pero aún quedan 269 para votar. Si en las siguientes sesiones ocuparan 90 minutos por candidato, serían 403 horas y media. Esos son 269 partidos de fútbol, o 250 veces la película La Llorona de Jairo Bustamante. El atleta con el récord del mundo en maratón podría correr los 42 kilómetros 198 veces. Y aquí es el tiempo que podría tomarle al Congreso entrar a elegir después a la nueva Corte Suprema de Justicia, algo que es visto como un plan por algunas bancadas. Para ellos es una victoria, mientras más lo puedan atrasar mejor. La elección de la Corte Suprema de Justicia tenía que ir antes de la elección de salas de apelaciones. Empezamos ya ayer con salas de apelaciones, lamentablemente. Para otros es un deber más. Yo he hablado con muchos de los colegas en que podemos estar de acuerdo, no de acuerdo, pero por el orden político y por el sistema republicano tenemos que hacer las cosas en orden. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad por el Consejo Superior Universitario participan en un debate y discuten la función del Tribunal Constitucional y el uso del amparo. El próximo viernes se someterá a votación la nómina de los 7 postulantes. Aspirantes a la Corte de Constitucionalidad en elección del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala participaron en un foro en el que expusieron ideas y posturas ante el funcionamiento del Tribunal Constitucional y sus resoluciones. Los postulantes Maynor Eduardo González Méndez, Gloria Patricia Porras Escobar, Juan Carlos Godínez Rodríguez, Omar Ricardo Barrios Osorio, Delia Marina Dávila Salazar, William Gilberto Bobadilla López y José Alfredo Aguilar Orellana respondieron a preguntas relacionadas al Tribunal Constitucional. Un tema de debate fue la función de la Corte de Constitucionalidad. Bobadilla expuso que debe de ser intérprete de la Constitución y Porras aseguró que la Constitución no tiene ideología. Luego, otro tema de discusión fue la función del amparo en los procesos penales y González Méndez criticó que no hay consecuencia en los amparos maliciosos a más de 1,000 quetzales. Dávila Salazar coincidió en que hay amparos que son de uso excesivo para el retardo malicioso. El aspirante Aguilar Orellana dijo que hay un uso desmedido del amparo, pero advirtió que no se puede limitar. Barrios aclaró que no hay amparos de mala fe y que no se debe de restringir ese derecho. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó Edwin Pitán. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Y el presidente Alejandro Giammattei y el canciller Pedro Brolo entregaron este día la Orden del Quetzal en grado oficial a familiares de Juan José López Yat y Jaime Osvaldo Pacay, los pilotos que lamentablemente murieron el 8 de noviembre del año pasado en un accidente aéreo cuando trasladaban ayuda humanitaria durante la emergencia por la tormenta ETA. En el homenaje póstumo,
en el que estuvieron familias de ambos pilotos, el presidente señaló que el acto enaltece el ejemplo de vida, solidaridad y generosidad, ya que en el accidente aéreo ambos se dirigían a dejar medicamentos, víveres y ropa a las personas damnificadas. Walter Daniel Sical es llevado a un juzgado por el caso de abuso sexual contra una menor. ¿Qué detalles surgen de la audiencia? El tema en breve. Continuamos con más. Walter Daniel Sical Orozco, presunto acosador de una niña de 9 años en San Marcos, fue ligado a proceso penal por un juzgado de femicidio. El juzgado de primera instancia de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de la cabecera departamental de San Marcos fijó para este día, 24 de febrero al mediodía, la audiencia de primera declaración de Walter Daniel Sical Orozco, de 28 años de edad. Estamos convencidos de que existe un derecho de defensa, un debido proceso. Es parte de un juego de un Estado de Derecho, el respeto a las leyes en este país. La sociedad guatemalteca en general está enferma. Por tanta violencia, la violencia es un fenómeno social que está afectando a todo el mundo, la pandemia es un fenómeno social que está afectando a todo el mundo. Yo creo que todos en algún momento podríamos necesitar algún tipo de ayuda. La madre de la menor, la afectada de 9 años, espera que se haga justicia por parte de las autoridades correspondientes. Solo esperamos pues de que el tiempo de investigación que todavía tiene el Ministerio Público pues pueda concluir en algo justo al final de todo esto. Esto no quiere decir que ya se ganó un proceso, esto quiere decir de que pues solo fue un buen inicio, que sí fue ligado a proceso por el delito de agresión sexual y pues que sí se queda en prisión preventiva, ¿verdad? Lo que se esperaba, ¿verdad? Que fuera ligado al proceso y pues que se le diera prisión preventiva. Sical Orozco quedó en prisión preventiva. La próxima audiencia se celebrará el 24 de abril. En cámaras, Daniel de León. En San Marcos, Eduardo Velázquez, Noticiero Guatevisión. Pasamos a otras noticias porque el jugador Rosvin Ramos, tras viralizarse en redes sociales y luego de la lluvia de críticas, pidió disculpas a los aficionados. El pasado lunes 22 de febrero se viralizó en redes sociales el video donde el jugador de Batanecos FC, Rosvin Ramos, se lanza a sí mismo una cáscara de naranja que momentos antes la afición rival había tirado al campo. Me disculpo ante todos los jugadores que hice un mal, pero la verdad que yo lo hice por el bien de nosotros, porque la afición nos estaba tirando muchos objetos. Y qué hubiera pasado si nos hubieran golpeado, ahorita estuviéramos en un hospital y estuviéramos todos heridos y no sé qué más hubiera pasado. La lluvia de críticas y comentarios en contra del jugador de 20 años le han causado un golpe emocional, así lo aseguró Rosvin, quien no ha sido notificado de alguna sanción de parte de la Liga Tercera División tras lo sucedido. Ahorita no me he conectado por todo lo que está pasando y por eso me siento mal, porque tengo muchas etiquetas y todo lo que está circulando. La verdad que me disculpen por todo lo que pasó y si esto me quedó de experiencia y la verdad que yo quiero seguir adelante. Ramos ha reconocido que se equivocó, pero argumenta que desde que comenzó el partido, los aficionados de San Lorenzo, equipo al que enfrentaban en el Estadio Marabá, en Ayutla, San Marcos, les lanzó objetos y que a pesar de notificar a los árbitros sobre lo que sucedía, no hicieron nada. Sabemos que es humano, cometemos errores y como repito, él es nuevo en el torneo, ¿verdad? Yo creo que la ansiedad a él, pues en su momento le ganó y realmente tiene el respaldo tanto de mi persona como los compañeros, ¿verdad? En esta parte, porque no podemos achacarle todo a él también, ¿verdad? Cuando también hubieron segundas o terceras personas que también incidieron en este percance, ¿verdad? Como fue la propia afición, ¿va? Que en su momento estuvo en San Lorenzo lanzando este tipo de objetos. El jugador ha recibido el respaldo de sus compañeros de equipo, de la afición de San Sebastián, junta directiva y de su familia, quienes lo han acompañado en todo momento. Rosvin y sus compañeros han entrenado estos días en medio de las críticas. Desde Retaluleu para Noticiero Guatevisión reportó Victoria Ruiz.
Bueno, en otras cosas, la Policía Nacional Civil, por medio de un comunicado, informó que este jueves se estará realizando un simulacro de un operativo de rescate de una víctima de secuestro. El despliegue policial será en la zona 14 de la capital. Esa simulación se hará por petición de la Embajada de Israel. Las autoridades policiales explicaron que en el operativo de simulación analizarían el escenario del plagio de una persona, las circunstancias, conclusiones y recomendaciones. En esa práctica estarán las fuerzas élites antisecuestros de la Policía Nacional Civil, por lo que se pide a las personas no alarmarse con esta simulación. El ciclo escolar 2021 será híbrido a partir de abril próximo. ¿Dónde se ha decidido esta medida? Le contamos al volver del programa Razón de Estado. Aquí estamos de regreso. Gracias por continuar en la señal de Guatevisión y acompañarme a recibir en este momento a Pamela Valdés, que nos tiene el pronóstico del clima. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en cuenta. Y como observan en pantalla, tendremos condiciones principales de mayormente soleado para la costa sur, principalmente durante el día. Tendremos condiciones de cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo para la meseta central, el occidente, el departamento de Petén, y para el resto de los departamentos como la franja transversal del norte, Alta Baja Verapaz, el Caribe, y en la región oriental esperamos condiciones, probabilidad de algunas lloviznas o lluvias de moderadas a severas, principalmente durante la tarde y o noche, para que lo puedan tomar en cuenta. Y a continuación, las condiciones para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos condiciones de cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo para los días jueves y viernes, mayormente nublado en la mayor parte del periodo para el inicio del fin de semana, y las temperaturas máximas estarán registrando entre los 25 a los 27 grados centígrados para los 3 días. Y por último, les compartimos la salida del sol, y lo esperamos mañana a las 6:21 de la mañana y se ocultará a las 6:09 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Que tengan una excelente noche. Gracias, Pamela, por ese reporte. Nosotros continuamos porque hay más. El Ministerio Público revela que empresarios vinculados a CONASA y condenados en el caso Construcción y Corrupción simularon la experiencia de Renova Ingenieros, compañía que ejecutó la última fase del libramiento de Chimaltenango. La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público argumentó su imputación a 5 implicados en el caso Libramiento de Chimaltenango ante el Juzgado de Mayor Riesgo C. En la diligencia se reveló una simulación que expone una vez más la conexión de las compañías Constructora Nacional Sociedad Anónima y Renova Ingenieros en ese proyecto carretero. Según la Fiscalía, los condenados en el caso Construcción y Corrupción, Álvaro Mayorga y Juan Luis Tejada, quienes fueron representantes de CONASA, se les dejó como compensación financiar la construcción de 3 carreteras y adquirieron los servicios de Renova Ingenieros para hacerlas. Las pesquisas de los fiscales determinan que Mayorga y Tejada no pagaron servicios a Renova Ingenieros. Además, esas obras sirvieron como historial de experiencia para que esa compañía participara en el concurso de la última fase del libramiento de Chimaltenango y al final obtuvo el proyecto. En la estipulación o la cláusula primera de este contrato dice: manifiesta Juan Luis Tejada Argueta que, número 1, adquirió el compromiso y la obligación con la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda del Gobierno de la República de Guatemala de realizar la construcción de 2 tramos de carretera, identificados de la forma siguiente, o de la siguiente forma: tramo 1, San Andrés Itzapa, Los Aposentos, intersección RN 14, longitud aproximada 2.5 kilómetros. Y ahora veamos el tramo número 2, que por sentencia judicial se le obliga al señor Juan Luis Tejada Argueta a construir. El Ministerio Público ha terminado de imputar hechos a Gustavo Fong Araujo, Mario Rojas, Mayra Gordillo, Yori Campos y Álvaro Castillo. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán.
Bueno, siempre en temas de la justicia, la Cámara Penal dio trámite a los recursos de casación presentados contra la resolución de los magistrados suplentes de Sala Segunda de mayor riesgo que favoreció a 54 personas en el caso Fénix, anulando el proceso penal. El 27 de enero pasado se conoció la resolución de la Sala en el caso Fénix, relacionado con lavado de 350 millones de quetzales en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La investigación estaba a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. En este caso había 52 personas implicadas, entre ellos Gustavo Herrera, un antiguo operador de cortes asilado en Nicaragua y que fue el cerebro detrás del desfalco Alix en el 2003. Los jueces que firmaron la resolución son César Aníbal Najarro López, que también dio amparo provisional a Maynor Moto para que fuera juramentado magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Noé Moya García y Gloria Dalila Suchite Barrios. Y la jueza de mayor riesgo A, Claudette Domínguez, rechazó la solicitud de arresto domiciliario planteada por el militar retirado César Augusto Ruiz Morales, vinculado al caso Creo en Paz. Ruiz presentó el requerimiento para salir de prisión preventiva, argumentando el riesgo de contraer COVID-19 dentro de la cárcel. Domínguez ya resolvió que el señalado afronta una acusación ante un tribunal de sentencia penal. Ruiz es uno de varios militares señalados por delitos de lesa humanidad entre 1981 y 1983 en la antigua zona militar 21, ubicada en Cobán, Alta Verapaz. En la actualidad, en ese lugar opera el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz. Y taxistas manifestaron este miércoles en contra del acuerdo gubernativo 17-2020 que cobró vigencia el pasado 20 de febrero. El acuerdo señala que el propietario de vehículos de transporte urbano, colectivo y de carga mantenga vigente un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes, por lo que el Ministerio de Gobernación realizó una mesa técnica con los líderes de este grupo para poder llegar a un acuerdo. Los inconformes dijeron que no cuentan con dinero para contratar el seguro, por lo que este acuerdo podría limitar su derecho a trabajar, por lo que solicitaron el apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Los taxistas ya habían realizado marchas en ocasiones anteriores por este tema. Y pasando a otras cosas, en Mazatenango, el sector público de educación primaria iniciará con clases híbridas a partir del segundo bimestre del año, ya que denunciaron no haber sido capacitados por el Ministerio de Educación sobre esta modalidad. Además, manifestaron las deficiencias que existen en los centros educativos. Los alumnos continuarán recibiendo clases a distancia a través de las guías de estudio, esto debido a que los docentes han señalado deficiencias en el Ministerio de Educación para socializar la modalidad de clases híbridas. No tenemos una información clara de cuáles van a ser los pasos a seguir para iniciar con el modelo híbrido. Por el momento, todas las escuelas de Mazate Urbano vamos a trabajar a distancia. Las clases van a ser a larga distancia, siempre y cuando tomando todas las medidas de protocolo. Ahorita se solicitó al Ministerio de Salud para que vengan a verificar las aulas, para ver cuántos niños nos serán permitidos cuando iniciemos las clases híbridas. Además se quejaron que no cuentan con escritorios y recursos para pagar tren de aseo, mientras que en el área rural el problema se agrava, ya que en algunas escuelas solo reciben agua 2 días a la semana durante 1 hora. En algunos establecimientos educativos el arranque fue a distancia porque tenían que cumplir con estos requisitos, pero tenemos establecimientos educativos que ya los tienen y han arrancado de forma híbrida. Padres de familia coinciden en que el sistema educativo público es deficiente, pero la modalidad de clases a distancia empeora el aprendizaje de sus hijos. Mejor que estudian 2 veces a la semana y no mandándoles tareas en la casa. Cuesta que aprendan, porque yo miro con los míos, cuesta que aprendan, pero también es una seguridad para ellos. Según datos del Mineduc, en el área urbana de Mazatenango hay 27 escuelas de nivel primaria, mientras que en el área rural existen 58. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches.
Bueno, y otras cosas, el embajador de Estados Unidos, William Pope, inauguró el Centro Tecnológico para la Agricultura en Huehuetenango, donde su gobierno ha invertido $2 millones para beneficio en los primeros 2 años de 20,000 productores, y al finalizar los 5 años esperan alcanzar los 36,500, con lo que se reduciría la migración irregular. El diplomático dijo que crear alianzas es importante cuando se busca mejorar las condiciones de vida de las familias, reducir la pobreza y mejorar sus ingresos. Es una oportunidad para que ya no quieran migrar. Este centro espera vender $150 millones en cultivos durante 5 años en alianza con Popoyan, su socio comercial. Noticias del mundo. El gobierno ecuatoriano relacionó las matanzas en varias prisiones del país al crimen organizado y al narcotráfico. Este pronunciamiento por parte de las autoridades se debe a los motines ocurridos desde el martes en distintos centros penitenciarios que dejaron 79 muertos y una veintena de heridos. Los organismos del Estado están investigando los hechos en un contexto de rivalidad entre bandas criminales que se disputan los territorios del país sudamericano. Y un juez federal de Estados Unidos prohibió indefinidamente que el gobierno del presidente Joe Biden imponga una moratoria de 100 días a la mayoría de las deportaciones. El juez federal de distrito, nominado por Donald Trump, emitió una orden judicial preliminar solicitada por Texas, que alegó que la medida violaba la ley federal y podría suponer costos adicionales para el Estado. El mandatario estadounidense ha propuesto un proyecto de ley migratoria integral que permita la regularización de los aproximadamente 11 millones de personas que se estima viven en el país sin los permisos necesarios. Bueno, el gobierno de Joe Biden reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción en América Latina y el Caribe. En una conferencia de prensa telefónica, el Departamento de Estado explicó las políticas y programas que están aplicando para combatir este flagelo. A través del Centro de Medio de las Américas, funcionarios del Departamento de Estado enunciaron acciones e inversiones para investigar y perseguir crímenes y malversación de fondos en América Latina y el Caribe. En México, por ejemplo, el gobierno estadounidense ayuda a fiscales especializados en crimen financiero. Nuestros esfuerzos en Honduras fortalecen los lazos entre la policía y la comunidad. Y en Guatemala invertimos más de $2 millones para ayudar a la gestión de casos complejos. También aseguraron que seguirán aplicando sanciones a autoridades y sus familiares. Hemos impuesto restricciones a oficiales en el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, como el actual presidente del supuesto tribunal, Michael Moreno, y su mujer. Durante la conferencia, una vez más, la corrupción fue señalada como la causante del atraso social y la migración irregular. En toda Latinoamérica y el Caribe, la corrupción amenaza la seguridad y la estabilidad al habilitar entornos donde puede prosperar el delito. En la conferencia también se aplaudió a los ganadores del Premio Internacional a Activistas Anticorrupción para 12 personas en el mundo, entre ellas 2 de Ecuador y Guatemala, por su lucha por la transparencia. Además, la recuperación y devolución de más de 100 millones de activos públicos robados en el mundo en los 2 últimos años. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Marzo será el mes del helado. ¿A qué se debe esta iniciativa? No pierda detalle al volver de la pausa. Cámara de Industria y la Gremial de Helados, Postres Congelados y Refrigerados anunciaron que durante marzo se celebrará en el país el mes del helado. La idea es poder incrementar las ventas de los helados, que en el 2020 en venta retail significaron $136 millones.
El mes del helado estará lleno de actividades que tienen el objetivo de reactivar y recuperar el sector después de un año atípico por la pandemia, en el que a pesar de la situación, las ventas y las exportaciones tuvieron un comportamiento positivo. Dichas actividades iniciarán el 1 de marzo con una campaña publicitaria a la cual se sumarán marcas que elaboran helados con promociones. El sábado 20 y 21 de marzo en el IRTRA de Reu. Este evento se realizará para que podamos nosotros concretar esa felicidad que nos trae el helado y llevar más felicidad a las demás personas. Asimismo, finalizaremos el sábado 27 y domingo 28 de marzo en las instalaciones del IRTRA Petapa. En el 2020, las ventas retail de helados llegaron a los $136 millones y en los últimos 5 años ha tenido 11.5% de crecimiento en exportaciones, sobre todo a Honduras y El Salvador, que en conjunto tienen más del 90% de participación. Guatemala, según datos de Euromonitor, es de los 10 mayores mercados por volumen en América Latina. Costa Rica lidera, consume 10 veces más que el país, por lo que es importante fomentar el consumo. Para el 2019, se estima que el país se vendieron un total de $128 millones centavos. El 68% de estos helados se venden en el canal moderno, es decir, supermercados, tiendas de descuento y tiendas de conveniencia. Tenemos datos también de la empresa Euromonitor, que al 2018 los guatemaltecos consumían un total de 26 millones de litros de helado. Países como Estados Unidos, México y Perú también celebran al helado, que es parte en gran medida de la industria láctea, que en Guatemala genera más de 56,000 empleos directos y 168,000 indirectos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y 5 muestras nacionales de cacaos finos fueron seleccionadas para representar al país en el Cocoa of Excellence and International Cocoa Awards 2021, que se celebrará en París, Francia, del 28 de octubre al 1 de noviembre. Las fincas ganadoras seleccionadas de entre 27 muestras son Finca Nahuatancío de San Marcos, Finca La Cruz de Suchitepeques, Francisco Reyes de Izabal, Azocoja de Petén y Cooperativa Alianza RL de Alta Verapaz. El objetivo de esta competencia es promover la educación a lo largo de la cadena de suministros de cacao y aumentar la capacidad de los países de preservar la calidad de los productos. Ahora llamamos al director general. Y los modelos de negocio han tenido grandes transformaciones en los últimos meses. Muchas transacciones se realizan de forma electrónica y la SAT presentó las herramientas, acciones y procedimientos para la fiscalización. El comercio electrónico creció el 300% a causa de la pandemia. Muchos negocios tuvieron que migrar de ventas físicas en una tienda a una plataforma o red social para poder seguir vendiendo. La Cámara Guatemalteco-Americana y la Superintendencia de Administración Tributaria llevaron a cabo una conferencia para hablar de la fiscalización del comercio electrónico, en la que se presentaron acciones, herramientas y procedimientos para fiscalizar. Estamos ya potencializando muy fuerte lo que es el gobierno de datos. La Intendencia de Recaudación está trabajando mucho en ello y estamos ya teniendo acceso a bases de datos que nos permiten poder generar las auditorías con base en riesgo. Gestión de riesgo es un departamento que va a ver todo el tema de las estrategias fiscales, de la mano con la Gerencia de Investigación Fiscal, que también nos provee de insumos, y que podamos tener una gestión verdadera de lo que es el riesgo de un contribuyente. Y entonces enfoquemos nuestra fiscalización a aquellos casos que realmente tienen un interés fiscal. Estas herramientas se suman a la información que se tiene de terceros como el Instituto de Seguridad Social, la Superintendencia de Bancos, el Registro Mercantil, el RENAP, el INGUAT y el Registro de la Propiedad. Tenemos un modelo basado en riesgo que le llamamos la evaluación 360 grados, en donde tenemos al contribuyente evaluado de forma integral, en todo su comportamiento en la administración tributaria, desde que se inscribe hasta expedientes que tiene con ajuste, pasando por las declaraciones que presenta, el pago oportuno de sus tributos, declaraciones si tiene declaraciones completas y exactas. Al tener las fuentes de información, se identifican los contribuyentes, pasan a nivel de riesgo y luego a la detección de casos. Y a partir de ahí hay 2 caminos: control del cumplimiento y fiscalización, que tendrá 2 opciones: o la solución de conflictos tributarios, o hay casos que tendrían que llevarse como denuncias ante el Ministerio Público. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
Mire, la delegación de la Unión Europea en Guatemala, a través del programa MIPYMES y Cooperativas Más Competitivas, donó al Ministerio de Economía, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación equipo de informática para el fortalecimiento institucional, mejora y descentralización de los servicios que se brindan al sector MIPYME. La entrega del equipo donado forma parte de un contrato de suministros equivalente a 11.5 millones de quetzales, que incluye un primer lote de equipo de laboratorio, un segundo lote de equipo de medición y calibración del Sistema Nacional de Calidad y el último lote de equipos de informática. A través de estos insumos podemos, como instituciones gubernamentales, brindarles la atención y las herramientas necesarias para que puedan escalar sus negocios y comercializar sus productos a nivel nacional y a nivel internacional. Dentro del Plan General de Gobierno, uno de los objetivos es desarrollar las condiciones para el impulso y fortalecimiento de las MIPYMES, por ser uno de los principales motores de crecimiento económico del país. Por eso, próximamente, el Ministerio de Economía lanzará el sello blanco de combate a la pobreza, que llevará a todas esas MIPYMES la trazabilidad de los proyectos, de manera que en los países de la Unión Europea puedan saber que la responsabilidad social del consumidor también existe al comprar un producto que viene de alguien que está luchando por salir de la pobreza. Vamos a otra cosa y saltamos la frontera, porque el bar Giralda cuenta con estilo de arquitectura árabe y la reforma de este local en Sevilla desveló un baño árabe perfectamente conservado del siglo XII. Una sorpresa arqueológica. Las obras en el bar Giralda en Sevilla, al sur de España, develaron un baño árabe perfectamente conservado del siglo XVII. Bueno, pues para nosotros fue una sorpresa muy grata en el momento que en junio del año pasado, cuando empezamos estas obras, pues descubrimos la primera lucera, que fue un indicativo y confirmaba de que estos eran unos baños almohades. Tras los primeros martillazos apareció un tragaluz con forma de estrella. El bar está muy cerca de la Catedral de Sevilla, erigida sobre los restos de la mezquita almohade Al-Hama, construida entre 1172 y 1198. Ese sector de la ciudad fue epicentro político, religioso y económico de la época. Los albañiles encontraron en el bar también numerosas pinturas en este local de 202 metros cuadrados. Lo que ha sido una sorpresa ha sido la cantidad de pinturas que lo hacen el baño con mayor decoración de los que se conocen actualmente en la península ibérica. También hallaron un hamán con más de 800 años con una sala fría, una templada y una caliente. Y por último, la sala caliente, que es donde se encontraban los hornos, estaría al fondo, apenas se ha conservado, pero sabemos cuál era su ubicación y por tanto tenemos los tres espacios principales de estos baños de época almohade. El hallazgo fue posible porque el arquitecto Vicente Traver escondió el patrimonio histórico cuando le encargaron 2 plantas suplementarias en 1928. Sevilla estuvo en control islámico desde el año 711 y fue conquistada por el imperio bereber de los almohades en el siglo XII, llegando a ser una de sus 2 capitales junto a Marrakech. Ahora el bar será un museo vivo, y aunque los clientes no podrán bañarse como hace 8 siglos, sí podrán tomar una bebida para refrescarse del calor sevillano. Gracias por habernos acompañado en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Nos despedimos, pero regresamos mañana con más y lo dejamos en este momento con estas imágenes de 10 orangutanes que fueron transportados en avión a su hábitat natural en la isla Borneo, en Indonesia. Esta es la primera liberación de los simios desde el inicio de la pandemia, los cuales fueron resguardados para evitar que contrajeran COVID-19. Por tanto, este grupo de 10 simios fue transportado dentro de jaulas envueltas en redes para así evitar rutas terrestres o marítimas que los expongan al coronavirus.